Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las noches más oscuras y brutales de la historia. Vamos a escarbar en los hechos, en los mitos y en la fría verdad detrás del fin de la dinastía Romanov. Y aquí es donde empieza todo el misterio. Por más de 100 años, la gente se ha hecho esta pregunta. ¿Fue la decisión de un solo hombre en la cima del poder? ¿O fue, digamos, el clímax inevitable de una revolución que ya venía cargada de violencia? Y esto es quizás lo que más perturba de toda la historia. ¿Por qué un régimen nuevo que se sentía todopoderoso le tendría tanto miedo a los hijos del zar? O sea, ¿qué amenaza real podía representar a Anastasia? A simple vista parece un miedo completamente irracional. Y por supuesto, de ahí nace la gran pregunta, la que alimentó un mito que le dio la vuelta al mundo por décadas. La simple idea de que alguien, uno de los Romanovs, pudo haber sobrevivido a esa noche, bueno, eso se convirtió en material de leyendas. Ok, para poder desenredar este misterio, lo primero es ponerle cara a los protagonistas de esta terrible historia. Ahí están, el zar Nicolás, su esposa Alejandra y sus 5 hijos. Para este momento de la historia, hay que entender que ya no eran la familia imperial todopoderosa. Eran simplemente una familia prisionera, atrapada en medio de una tormenta histórica que estaba a punto de devorarlos. Pensemos en esa fecha, 16 de julio de 1918. 300 años de poder, de historia, de un imperio gigantesco. Todo eso estaba a punto de reducirse a cenizas en un sótano húmedo. No era solo la ejecución de una familia, era el fin de un mundo. Entonces, ¿cómo es que llegaron a ese punto? Retrocedamos un poco para entender cómo fueron esos últimos meses, esa cuenta regresiva hacia el final que ya parecía inevitable. Para 1918, Nicolás II ya no era el gran autócrata, ni de cerca. Esta frase lo resume a la perfección. Era un hombre derrotado, un padre angustiado por su familia. Y lo más peligroso para él, era un símbolo viviente. Un símbolo del viejo mundo que la revolución bolchevique necesitaba borrar del mapa. Su cautiverio fue prácticamente un corredor de la muerte. Después de estar en Tobolsk, los trasladaron a esa casa en Ekaterimburgo. Y aquí viene la ironía más cruel de todas. Fue el avance del ejército blanco, los que venían a rescatarlos, lo que aceleró su ejecución. Los bolcheviques entraron en pánico. No podían permitir bajo ninguna circunstancia que el zar fuera liberado. Y aquí es donde la historia se pone turbia. Si buscamos un papel firmado por Lenin que diga «ejecútenlos», no lo vamos a encontrar. Pero seamos honestos, no hacía falta. En las altas esferas del poder, y más en una revolución, las órdenes más importantes no siempre se escriben, se sobreentienden, y esta fue una de esas, implícita pero clarísima para todos los involucrados. Ahora sí, llegamos al corazón de la oscuridad de esta historia, la ejecución. Un acto de una brutalidad que, sinceramente, superó todo lo imaginable. Todo fue un engaño. Los despertaron a las 2 de la mañana con la excusa de que los iban a trasladar por su seguridad. Los bajaron a este sótano. El encargado, Yakov Yurovsky, leyó una declaración inventada y le disparó al zar. A partir de ahí, lo que se suponía que sería una ejecución rápida se convirtió en una carnicería caótica. Una lluvia de balas en un cuarto diminuto. Y para colmo, las balas rebotaban en las hijas porque llevaban joyas cosidas en la ropa que actuaron como chalecos antibalas improvisados. Esto solo prolongó la agonía y desató una violencia todavía más salvaje. 20 minutos. Pensemos en esa cifra por un segundo. 20 minutos. Es una eternidad para una masacre en un espacio tan pequeño. Fueron 20 minutos de puro terror y brutalidad. Y uno creería que el horror terminó ahí, en ese sótano. Pero no. De hecho, el caos y el secretismo de esa noche fueron el caldo de cultivo perfecto para uno de los misterios más famosos del siglo XX. Como todo se hizo de forma tan desorganizada y los testimonios de los verdugos eran tan contradictorios, la duda quedó sembrada. ¿Y si alguien había sobrevivido? En particular, ¿y si Anastasia había logrado escapar? Esa pequeña posibilidad se convirtió en una leyenda mundial.
Por años, el mundo quiso creer en el mito. Aparecieron mujeres como la famosa Anna Anderson, que decían ser Anastasia. Era una historia casi de película, pero al final, la ciencia es implacable. En 2007 se encontraron los últimos restos que faltaban, se hizo el análisis de ADN y se acabó el misterio. Se confirmó sin lugar a dudas que toda la familia murió esa noche. Nadie escapó. Bien, ya desmentimos el mito, pero la historia no acaba ahí, porque el asesinato de los Romanov fue mucho más que un crimen. Fue un evento que dejó una cicatriz profundísima en la historia de Rusia. Y esta es la clave para entenderlo todo. Esto no fue un acto de justicia. Nicolás II ya no era una amenaza, era un prisionero derrotado. En el fondo, fue un acto de miedo. Miedo puro a que el símbolo del zarismo pudiera de alguna manera resucitar y unir a sus enemigos. Tenían que borrarlo por completo. Y esa es la paradoja más terrible. Un movimiento que se levantó prometiendo libertad para el pueblo, ¿cómo inaugura su poder? Asesinando a sangre fría a una familia entera, niños incluidos. Este acto brutal marcó, desde el primer día, la verdadera naturaleza del nuevo régimen. Y miren las vueltas que da la historia. Hoy, el legado de los Romanov es completamente diferente. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa los canonizó, los hizo santos. Pero, ojo, no por haber sido buenos gobernantes. Fueron declarados mártires por la forma tan cruel en la que murieron. Si hay una lección que podemos sacar de esta página tan oscura de la historia, es esta. El asesinato de los Romanov es el ejemplo perfecto de cómo el miedo puede corromper cualquier ideal, transformando a supuestos libertadores en tiranos. Y con todo esto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Fue la masacre de Ekaterimburgo un acto de justicia revolucionaria, un paso necesario para crear un nuevo mundo? ¿O fue simplemente un acto de miedo atroz, una masacre que manchó para siempre el nacimiento de la Rusia soviética? La historia parece haber emitido su veredicto, pero la reflexión es así abierta.